Hola, muy buenas tardes a todos los asistentes. Les damos la más cordial bienvenida a nuestra semana 17 de Actividad Turismo, en línea con nuestro webinar número 35, iniciativa desarrollada por Cernatur y nuestra institución hermana, que es Subsecretaría de Turismo. Les recordamos el Activa siempre a las 12 horas del Chile continental, en la región de Magallanes también a las 13 horas y 10 en Rapa Nui, ¿no? Por sus respectivas zonas horarias. El día de hoy comenzaremos con tres tremendos invitados que dan origen al conversatorio El Después, Turismo y Humanidad. Contamos con la presencia de nuestra directora nacional, Andrea Wolleter. Andrea es ingeniera comercial, más de 20 años ligada a la industria turística, se desempeñó también como vicepresidenta ejecutiva de la Federación de Empresas de Turismo, antes de ser directora nacional, y así para atrás ha tenido una larga trayectoria en turismo. Desde Francia, tenemos del hemisferio norte también, vamos a contar con la presencia de Michel Tourrier, quien es asesor especial del secretario general de la Organización Mundial de Turismo, sobre temas de turismo sostenible y desarrollo territorial. El Ministerio de Asuntos Exteriores y el Ministerio de Economía y Finanzas le otorgaron en 2020 el tremendo premio, es la prestigiosa Medalla de Oro de Turismo de Francia. Un gran premio que tiene el orgullo, Michel, de haber sido otorgado. Y desde Argentina nos acompaña un gran amigo que ha venido muchas veces a Chile, que se llama Gustavo Santos, lo conocemos varios, fue ministro de Turismo de la República Argentina entre 2015 y 2019, y presidente del Consejo Ejecutivo de la Organización Mundial de Turismo 2018-2019. Se desempeñó como presidente también de la Agencia de Córdoba de Turismo entre el 2017 y el 2015. Bienvenido Gustavo, bienvenidos Michelle. El día de hoy ambos nos presentarán un libro reciente titulado, así como nos llamamos hoy día, El Después, Turismo y Humanidad, una reflexión visionaria a dos voces del impacto que ha tenido el COVID-19 y sus consecuencias tanto en la industria global de turismo como en la vida de las personas. Además conversarán con nuestra directora nacional, que tiene la visión de Chile y cómo ha vivido este proceso nuestro país, y vamos a hablar sobre el tema de la recuperación del turismo, los grandes cambios que trae la nueva cultura del viajero. También nos irán contando también cómo son los casos en sus respectivos países y las políticas de Estado que han habido en torno a enfrentar este problema. Ya sin más, con esos tremendos invitados, como siempre hemos dicho, estamos tratando, y el Activa Turismo es un espacio para tratar de encontrar respuestas, reflexiones sobre este problema global en que nos tiene metido este bicho que nos tiene en una encrucijada y nos ha trastocado la vida a todos. Y en el caso del turismo no solamente la ha trastocado, sino que la ha afectado profundamente en una crisis. Sin más, saludamos a nuestra directora nacional, Andrea Wolleter. Andrea, ¿estás por ahí? Que nos va a dar la bienvenida a estos dos grandes invitados que tenemos el día de hoy. Sí, buenas tardes a todos, gracias Beatriz. Un saludo muy especial a Gustavo y Michelle que aceptaron acompañarnos hoy día. Vamos a estar conversando un poco, que nos cuenten un poco de este libro, cuál es la visión. Creo que es importante, como lo hemos dicho muchas veces, es importante el poder ir conversando, ir viendo qué tendencias, cuáles son las dificultades con las cuales nos vamos a ir encontrando. Sin duda, cada día es un desafío distinto. Esta crisis es global, es profunda, es importante para nuestra industria, sin duda, y qué mejor que poder contar con un poco la visión de ustedes, que además han estado en cargos importantes en la OMT, un trabajo que hoy día la OMT también ha sufrido en los últimos tiempos varias transformaciones de su forma de mirar y cómo puede aportar también al turismo. Así que de verdad yo les agradezco muchísimo que puedan estar hoy día con nosotros. Agradecerle también a las personas que, como ya decía Beatriz, nos llevan acompañando durante meses en estos actividades de turismo, donde estamos intentando también agregarle valor desde distintas miradas, distintos puntos de vista, porque, y esto yo siempre lo digo y no me canso de decirlo, esta crisis es tan grande que tenemos que lograr salir fortalecidos de esto. Esto tiene que valer la pena.
de alguna manera, y por eso tenemos que aprender de esto, independiente que hay momentos de angustia, de mucha preocupación, porque claramente esto se ha alargado también mucho más de lo que todos queríamos, de lo que todos esperábamos, pero bueno, hay cosas que no están en nuestro control y nosotros tenemos que preocuparnos de las cosas que sí están en nuestro control y el poder aprender de eso. Así que los dejo a ustedes primero y yo me voy a estar también con ustedes en la conversación, que creo que también es importante tener la mirada también local. Por supuesto, Andrea, sí, vamos a tenerte en la conversación como una panelista más. Yo creo que estas tres visiones que tenemos hoy en día nos ayudan un poco a ver cómo, y sobre todo con el ala también que nos va a ir pimponeando Michelle, ¿no? De qué va ocurriendo en el caso del hemisferio norte. Mira, antes de empezar un poco a meternos en los contenidos, nos gustaría que nos comentaran acerca de cómo surge la idea de este libro. Siempre detrás de un libro hay alguna anécdota, algo que nos hizo clic y dijimos, bueno, hagamos un libro y salimos un poco en la contingencia. Gustavo, cuéntame, Michelle, ¿cómo buenas tardes, buen día a todos. Felices de estar, aunque sea de este modo, un poquito más cerca de todos mis amigos chilenos. Ese país que adoro, que quiero tanto, que he ido tantas veces y realmente que siento casi como mi segunda patria. Bueno, con Michelle nos conocemos desde hace 5 años, nuestra amistad proviene de la Organización Mundial del Turismo. El anterior secretario general, Taner Rifai, nos encomendó en el 2015 una difícil tarea que fue coordinar la comisión de presupuesto, manejar la comisión de presupuesto y los programas de la OMT, y lo hicimos en conjunto con Michelle. Tuvimos la responsabilidad entre los dos de manejar esa comisión, y esos fueron 2 años de trabajo intenso que nos acercó mucho, construimos confianza, amistad profunda que hemos mantenido en el tiempo. Y estábamos de casualidad encontrándonos en Buenos Aires el último día de febrero de este año y el 1 de marzo. Michelle volvía de una experiencia con su mujer de un crucero antártico. Yo venía con la mía, con mi mujer, de dar una consultoría en Quito, en Ecuador. Y bueno, nos cruzamos en Buenos Aires y empezamos el tema, por supuesto, de conversación en ese momento. Era una epidemia que estaba en Wuhan, que estaba trayendo algunas consecuencias a algunos países de Asia, que estaba empezando a penetrar en Europa. Y fue Michelle con su capacidad anticipatoria, y esto debo nobleza obliga que lo diga, que me dijo: Gustavo, esto se va a extender en todo el mundo, lamentablemente. Y ahí pensamos que podíamos escribir algún paper, a lo mejor para la OMT, para los amigos de la industria, pero cuando volvimos a nuestro respectivo, yo me volví a Córdoba, él a Bordeaux, a los pocos días se declara la pandemia, esto empieza a estallar en el mundo entero, y ahí tomamos la decisión de plantearnos 10 preguntas que las fuimos contestando a 2 voces. Cada pregunta se terminó convirtiendo en un capítulo del libro. Michelle de una perspectiva más europea, yo de una perspectiva más latinoamericana, y así nació el después como una contribución, y fue un trabajo intensivo, porque empezamos algo así como el 20 de marzo y lo terminamos el 22 de mayo, y el libro estaba ya en 3 idiomas publicándose para el mundo entero, en ese link que se mostró al principio, turismoeldespues.com, en 3 idiomas el 23 de junio. Así que fue un trabajo denodado de los dos. Fueron día y día. La cuarentena nos sirvió para hacer esta producción que esperamos sirva a todo el mundo del turismo. Por supuesto que sí. Sí, Beatriz, voy a decir primero buenos días, Andrea y Beatriz, y a todos. Como siempre, Gustavo hace una síntesis de todo. No olvides decir, Gustavo, que esta decisión de escribir el libro en Buenos Aires la tomamos tomando un vino. Y eso es importante porque el vino es un poco nuestro vínculo entre todos los países, y entre Chile, Francia y Argentina, pues ya podemos decir que tenemos los mejores vinos del mundo, con lo cual este libro del antes pues era con el vino, y lo acabaremos con el después con vino también.
pero fue una gran aventura porque yo unos meses antes, en noviembre, estaba en Wuhan, en China, en la famosa ciudad donde empezó todo, porque está aparejada con Bordeos, la ciudad donde vivo, y pues estaba ahí. Y cuando llegué a Buenos Aires, pues empecé a decir, este virus pues se va expandiendo y China se ha confinado, Europa está pensando en confinarse, creo que nos vamos a bloquear completamente y que vamos a parar todo el aéreo y todo. Y ahí Gustavo, como siempre, pues me escuchó mucho, pero me creía y me dijo, tómate otro vino y ya veremos lo que pasará. Y al final le dije, ¿sabes? Tenéis muchos vuelos que vienen de Italia y creo que el virus ya está en Argentina. Y cuando aterricé en París, 2 días después, encendí mi WhatsApp y tenía el mensaje de Gustavo diciendo, pues tenías otra vez razón, tenemos italianos que de origen de Italia, argentinos que de origen de Italia, que han venido y ya tienen el COVID-19. Y en ese momento pues ya hemos empezado a trabajar la idea del libro, pero es importante estas anécdotas porque lo vimos venir. Al final, decimos los chinos no lo han dicho lo suficientemente antes, sí, lo dijeron y no escuchamos. Y luego se pusieron las máscaras y nosotros dijimos, ¿para qué las máscaras? Y luego el confinamiento, y míralos, están construyendo unos hospitales en 15 días. Y al final, pues unos pocos días después, pues sin habernos preparados, nos hemos encontrado todos haciéndolo en urgencias cuando hubiéramos podido preverlo un poco. Y ahora el libro es esto, hemos tenido tiempo, nos han encerrado a todos y con Gustavo es difícil encerrarnos y para el bien de nuestras mujeres, pues hemos escrito un libro durante el día y la noche. Y es para pensar el después, porque es importante saber lo que ocurre y cómo va a impactar para poder prepararnos. Así es. Oye, y me imagino que yo no sé si estás en el living de tu casa o tienes un fondo de pantalla, porque si es el living de tu casa, al vino se le Pues suma un paraíso ahí en Francia. es una imagen que he sacado de mi casa ayer y es muy lindo, con lo cual lo puse y así parece como que estoy en las nubes para escuchar lo que es el después. Me parece. Oye, y ahí vamos a la siguiente pregunta. La pregunta que cae de cajón y que yo creo que hay mucha ansiedad, tenemos mucha ansiedad, es cuánto nos vamos a tardar en el sector en recuperarse. Directora, quizá queríamos saber su visión o cómo también ve sobre todo los pasos, cómo Chile, sabiendo un poco lo que ha habido en otros países, cuánto nos vamos a tardar en recuperarnos. Partamos por usted. Sí, gracias, Beatriz. Mira, yo creo y lo hemos conversado otras veces, probablemente con muchos de los que están hoy día acompañando, ¿no? Eh, Esta recuperación claramente va a ser una recuperación lenta, como ya sacó el gobierno un paso a paso, muy responsable, donde primero va a haber una reapertura, y ya lo estamos viendo, con una reapertura muy gradual, inicial, en las regiones de Los Ríos, de Aysén y en el caso de Araucanía, que se acaban de sumar esta semana, donde tenemos ya una apertura de los restaurantes que era bien ícono porque por decreto los restaurantes están cerrados en todo el resto del país, y en estas 3 regiones hay una apertura. Una apertura donde está llena también de muchas dudas en términos de la aplicación de los protocolos, en cómo nos cuidamos, en cómo lo hacemos para no volver para atrás, que es un poco lo que hemos estado mirando, y ahí probablemente Michelle nos va a contar un poco más que lo que se está viviendo en Francia, pero ya también está bien declarado que las fases son para ir hacia adelante, pero si no lo hacemos bien vamos a tener que volver atrás. Y eso es lo que nosotros como turismo no queremos, porque necesitamos
avanzar. Nuestra industria, que es una industria de pyme, que genera empleo, que tiene un alcance territorial importante, necesita poder ir dando pasos, pero esos pasos los tenemos que dar en forma muy cuidada y muy responsable, y responsable por todo, responsable por las comunidades, por las personas que trabajan en los distintos lugares. Entonces es un todo que como nunca hoy día se ve impactado. Y como somos muchos los actores, entonces la verdad es que estos pasos además los tenemos que dar coordinados entre los públicos, cómo incorporamos a salud en la aplicación de estos protocolos, cómo comunicamos también para poder ir reabriendo. Nosotros esperamos que la reapertura ya más nacional la podamos tener en septiembre. Pero para eso tienen que pasar todavía varias cosas entre medio. Entonces, yo creo que lo importante no es adelantarse. Hay algunos también que nos preguntan, bueno, ¿y la apertura de fronteras? La apertura de fronteras va a venir en una fase posterior. Hoy día nosotros no podemos decir exactamente en qué mes. Nosotros esperamos que ya fin de año podamos tener una reapertura, octubre, noviembre, diciembre, una reapertura probablemente muy parcial, como lo hemos visto también en Europa, dependiendo de la condición sanitaria que tienen el resto de los países. También tenemos muy claro que estas cuarentenas de 14 días para las personas que llegan a nuestro país son una cortapisa gigantesca para la recuperación del turismo. Así que también estamos en conversaciones con nuestras mismas autoridades sanitarias para ver cómo enfrentamos eso y que de verdad la recuperación del turismo sea con las condiciones para poder ir avanzando. Así que eso principalmente. Muchas gracias Andrea. Michelle, cuéntanos desde el punto de vista en Francia, sobre todo, o más bien hemisferio norte en su globalidad, ¿cómo se ve esta recuperación? ¿Cuánto va a tardar el sector recuperarse? Primero es a lo mejor volver a reubicar donde nos encontramos. A ver, el peso del turismo es más de 10% del PIB mundial. Emplea a más de 300 millones de personas en el planeta. Con lo cual, cuando estamos en el confinamiento, cuando estamos encerrados, lo primero que hemos mirado es ¿cuándo vamos a salir? ¿En qué condiciones vamos a salir? ¿Y dónde vamos a poder ir? Y ahí son las preguntas que todo el mundo se repite en bucle. Y Andrea lo acaba de decir, ¿cuándo se van a reabrir las fronteras? Y en Europa hemos pasado todas las semanas y todos los meses preguntándonos cuándo van a reabrir las fronteras. Y nosotros pensar que nuestros países son pequeñitos. Con lo cual todo el mundo ya solo pensando en cuándo vamos a poder reabrir las fronteras. Y luego cuando se abren las fronteras, la gente se queda dentro de su país, con lo cual creo que de vez en cuando tenemos que pensar en otra cosa de que cuándo se van a reabrir las fronteras. Se reabrirán y se reabren cuando se pueden reabrir. De momento, lo que tenemos que hacer, y es lo que estamos haciendo en Europa, era prepararnos al hecho de que los turistas a la primera que pueden, vuelven. Y nosotros lo hemos visto, es lo que habíamos escrito en el libro. La gente no está hecha para quedarse en casa, lo hemos visto, es insoportable. Con lo cual, cuando se te reabre la puerta de tu casa, lo primero que haces, sales a la calle. El segundo, te vas a un bar, te tomas una copa y a la cuarta copa quieres irte de viaje. Con lo cual, no tenemos que preocuparnos de si la gente va a querer volver a viajar. Va a volver a viajar y vuelve a viajar. Ahora, tenemos que prepararnos, porque en Europa lo que está ocurriendo ahora, nos hemos preparado todo lo que podíamos. Es decir, que hemos preparado el gel hidroalcohólico, las máscaras, máximos de aforos en los bares y en los sitios turísticos y todo, pero de repente la gente se vuelve a juntar como si no pasara nada. Y el virus sigue siendo el virus COVID-19 y hasta que no haya una vacuna la seguiremos teniendo. Con lo cual, lo que vemos ahora desde aquí en Europa, pero es lo que hemos escrito en el libro hace 2 meses, ¿eso va a durar?
puede durar 1 año, 18 meses antes de estabilizarse. Mientras tanto, estamos aprendiendo a vivir y a convivir con este virus, con lo cual los destinos turísticos se tienen que preparar para acoger de otra forma a la gente, con menos gente aglutinada, con bares que van a tener una capacidad inferior, con hoteles que se tienen que preparar, con sitios turísticos. Nosotros hemos puesto un máximo de visitas al mismo tiempo y un máximo de visitas al día, cada uno con su especificidad. Pues todo esto no se puede hacer de un día para otro. Nosotros lo hemos hecho con un tiempo muy corto. En Chile, no sé si es suerte o mala suerte, pero tienen más tiempo porque la temporada alta es dentro de unos meses, pero hay que prepararse. Y esta preparación, muchas veces pasamos más tiempo preguntando cuándo vamos a salir, cuándo se van a abrir las fronteras, cuándo se van a cambiar los controles. No, pensemos en lo que podemos hacer. ¿Cómo vamos a organizar las reservas? Es decir, que, por ejemplo, hemos intentado implementar en todos los sitios turísticos en Europa la posibilidad de reservar su hora de visita. Parece una tontería esto, pero te permite quitar el sitio donde compras los tickets de entrada, te permite quitar la cola, porque la gente llega y tiene su reserva para hacer la visita, pues eso a nivel sanitario te simplifica el funcionamiento. Los grandes lo pueden hacer, los pequeños es más complejo, pues los pequeños hay que buscar otra idea, pero es esto que hay que hacer, ser muy práctico, muy realista, es decir, la situación no va a desaparecer. Es decir, que ya lo tenemos claro que cuando se eleva la temperatura el virus sigue estando aquí, con lo cual en los próximos meses tenemos que vivir con este virus. ¿Cuándo se acabará? La vacuna, podemos pensar que en junio del año que viene ya habrá bastante gente vacunados, pero lo hemos visto, nos hemos peleado para comprar mascarillas, nos pelearemos también para comprar vacunas, con lo cual todo el mundo no va a estar vacunado en 5 minutos a nivel planetario. Son parámetros que tenemos que tener en la mente. Gracias, Michelle. Sí, vamos a tener que aprender a convivir con la pandemia, ¿no? En el caso, Gustavo, en el caso, nosotros tenemos ciertas particularidades, también tú las conoces muy bien regionalmente, ¿no? De las Américas. ¿Cómo ves cómo ves esta recuperación en esta parte del planeta, ¿no? Un poco lo mismo que en el hemisferio norte, ¿o ves alguna particularidad diferente? Bueno, lo primero, Beatriz, decirte que una particularidad de esta crisis, a diferencia de las muchas otras crisis que pasó el turismo, pensemos en los atentados terroristas que tuvo el mundo desde el 2001, las Torres Gemelas, lo que pasó en Francia, en Charlie Bataclan, los atentados en el Nilo, los de la Mezquita Azul en Turquía, los de Atocha, que fueron tremendos, bueno, y tantos otros, o los otros virus que también afectaron al mundo. Nunca antes, sin embargo, había pasado esto que nos está pasando en este momento, y es que en todo el tiempo y a todo el mundo en el mismo momento estamos siendo afectados por el virus. Estamos en un momento de un impacto global absoluto, y esto es absolutamente inédito. Pero además para nosotros, para los sudamericanos, más inédito todavía, porque los europeos han tenido estos procesos, estos problemas, esta crisis que la hemos vivido. Nosotros la hemos vivido muy desde lejos a esta crisis. Incluso pensemos que en este mundo exponencial del viaje, donde en 1950 teníamos 25 millones de viajes en el mundo, y en el 2019 cerramos con casi 1.500 millones de viajes en el mundo, en nuestra región, Sudamérica, solo participaba del 3 punto tanto por ciento de los viajes del mundo. Entonces, eso que en un sentido puede significar pudo significar una frustración, porque todo hacía suponer que estábamos camino a empezar a construir una América del Sur mucho más integrada, con una visión mucho más inteligente de no competir entre nosotros, sino de mostrarnos como una marca común,
de establecer diálogo. Pensar que hemos hecho ferias juntos, Chile y Argentina, por primera vez habíamos conseguido mostrarnos juntos como una unidad, porque los clientes de terceros países no saben si la Patagonia, dónde empieza la Patagonia, si de un lado y del otro, nos visualizan como América del Sur, como una región, como el sur del mundo. Entonces, todo ese proceso que veníamos dando es un proceso que debe continuar y profundizarse fuertemente. La gran diferencia que tenemos con Europa, Beatriz, es que los europeos, a partir de lo que significa la Unión Europea, cuando Michel dice nosotros cerramos fronteras, hoy Europa ha abierto fronteras entre sí. Si los países europeos tienen fronteras abiertas. Nosotros estamos en una instancia todavía anterior. Nosotros debemos empezar una estrategia de generar los protocolos y de generar los mecanismos que posibiliten los intercambios entre los países cercanos de la región. En eso estamos en una instancia atrasada con respecto a Europa. Pero quiero decir que el viaje, y esto lo acabo de ver esta mañana, en Argentina estamos en este momento en un hot sale. Se está haciendo una venta de ofertas de todo tipo de productos en el mercado entre el lunes y el miércoles. Son 2 días de hot sale. Esta mañana en las primeras noticias veía que el 80% de las compras habían sido viajes. El 80% de las compras habían sido viajes y sobre todo pasajes aéreos. Si la gente no ha perdido su necesidad de viajar. Lo ha dicho muy bien Michel, el cliente lo tenemos asegurado, apenas podamos, vamos a salir, vamos a viajar, porque así como, y esto lo analizamos en el libro, como hay un porcentaje que puede ser casi un 50% de la población que va a quedar con miedos, que va a quedar afectada por pánico, que a lo mejor se va a retraer a viajar, hay otro tanto que está esperando el momento que nos abran las puertas para salir. Yo soy uno de esos. Espérenme por Chile, porque apenas me dejen, me habiliten la ruta, me voy a pasear a Chile, pero esto lo digo porque era así, hay una enorme cantidad que está esperando recuperar sus posibilidades para viajar. Lo que sí también, entonces, lo que tenemos es que preparar los destinos, prepararnos para eso que va a acontecer. El viaje está, está por fuera casi de la pirámide de consumo y es parte de nuestro desarrollo existencial. Es parte de lo que es la misma humanidad. La humanidad está vinculada al viaje. Por lo tanto, la recuperación será inmediata en cuanto nosotros tengamos las condiciones mínimas para poder hacer esos viajes. Entonces tenemos que estar preparados para que cuando ese momento acontezca podamos generar las condiciones para que la relación entre la posibilidad de volver a tener los clientes y el equilibrio con lo sanitario, porque bien lo dijo Michel, esta nueva normalidad va a ser fundamentalmente el paréntesis, el periodo que va entre el momento de cuarentena extrema y el descubrimiento de la vacuna. Ese periodo de transición, que va a durar más o menos probablemente un año, es el momento donde donde vamos a tener que estar preparados para convivir con el virus, con todo lo que hemos aprendido para protegernos y proteger a los demás, y donde nuestro sector debe estar absolutamente preparado. ¿Quiénes son los primeros que se van a recuperar? Los primeros que entiendan esta lógica, que tengan capacidad de adaptación, y además creo que es el momento para que el sector público y privado trabaje más juntos que nunca. Este es un momento de integración, son los momentos que tenemos que estar más juntos que nunca, público y privado más juntos que nunca. Me consta el trabajo que está haciendo Chile en ese sentido, anticipándose a una política que, si nosotros antes, en la mayoría de los destinos, teníamos una política de la oferta, hoy la base, lo fundamental, es tener una política sobre la demanda. Y sé que Chile está haciendo ese trabajo, lo está pensando, se está anticipando eso, un trabajo que hicimos también en Argentina con muy buenos resultados, y es por ahí donde va la cosa. Hoy los ojos puestos en la demanda. Ya después les daré algunos tips que tengo en el libro para los muchos amigos del sector privado que veo que están participando hoy con nosotros. Sí, sobre eso mismo, Gustavo y Michel, les voy a hacer un par de preguntas, porque la dinámica que vamos a tener ahora, les voy a hacer un par de preguntas sobre el libro y después vamos a dar paso a los panelistas para que también nos hagan preguntas. Y concretamente un poco esos tips que estás hablando.
¿cuál es la visión de ustedes? Si quieres partimos contigo, Michelle, acerca de la nueva cultura de los viajeros, que también has visto un poquito ya más empíricamente, Sí. ¿no? Hay algo contabas antes de iniciales. ¿Se va a modificar la conducta de los consumidores? ¿Se está modificando? ¿Cómo será el nuevo turista? ¿Responde a lo que él piensa o también siempre está respondiendo como a las reglas que va poniendo el gobierno, ¿no? Lo que hablamos de la mascarilla. Cuéntanos un poco cómo ven ustedes, cómo han planteado ustedes el libro, esta pregunta desde el punto de vista de la demanda. Sí, Beatriz, antes voy a hacer una mini paréntesis porque veo que hay mucha gente que dicen es ilusorio que la gente vuelva inmediatamente y tal. La gente no va a volver inmediatamente. Hay muchísima gente que va a volver, pero faltará un 20, un 30% de la gente o un 40%. Es decir, que hay muchísima gente que por razones económicas se lo puede permitir, vendrá, pero hay muchos que no podrán, hay otros que estarán afectados a nivel sanitario, hay otros que no tendrán el transporte aéreo, hay otros que no podrán venir, pero las ganas de volver la tienen. Es decir, que no tendremos que volver a pujar a la gente para que vengan de viaje. Y eso implica este cambio que me preguntabas. Este cambio ya empezó. Es decir, que no tenemos que olvidar lo que pasaba ya antes. Es decir, que, por ejemplo, hace 3 años en la Organización Mundial del Turismo trabajábamos en el turismo sostenible como factor de paz. Y ahí había las 3 patas del turismo sostenible, que es la parte del entorno natural, la parte económica y la parte social. Y ya empezábamos a hacer evolucionar y había una transformación del turismo que había empezado, y Chile en esto pues participaba en todas las reuniones de la Organización Mundial de Turismo, como Argentina y otros países, y que eran motor en esta dinámica del cambio. El cambio mayor es, hasta ahora, el turismo era, creamos una oferta habitualmente cada vez más grande, con más gente, para ser más barato, para hacer más beneficios o crear más empleos, y vamos a buscar la demanda en algún sitio del mundo para venir a llenar esta oferta. Ahora había una evolución y vamos a pensar que esta crisis sanitaria nos ha hecho acelerar este movimiento y estamos creando algo y vamos a tener que transformar con una oferta que va a atender a una demanda ya existente, que va a ser más pequeño, con menos gente, habitualmente con un impacto sobre el entorno natural menor, es decir, cosas que van a hacer que el producto va a ser más caro. Con lo cual ahí, por eso empecé diciendo, cuidado que la gente va a volver, pero hay gente que no va a poder volver. ¿Por qué? Porque la visión que tenemos es el aéreo, y lo vemos, las compañías aéreas están quitando líneas. Las compañías aéreas están quitando capacidad. Cuando haces esto, el precio sube. Cuando haces un hotel más pequeño frente a un hotel grande, pues habitualmente es más caro. Cuando el servicio es más alto o que el impacto sobre la naturaleza es menor, es más caro también. Es decir, que vamos a tener precios que van a ir creciendo, subiendo, y al final el viaje, el riesgo, es que pase a ser otra vez algo exclusivo. Con lo cual tenemos que encontrar este equilibrio en los años que vienen para saber hacer un turismo más sostenible, pero añado siempre más sostenible, pero que podamos tener un modelo económico y que a nivel social se pueda aguantar. Y cuando digo que a nivel social se pueda aguantar, pues que no destruyamos los empleos, 330 millones de empleos en el mundo a nivel de turismo. Es decir, que tenemos que conseguir mantener estos empleos. 2, conseguir a nivel social que la gente, además de tener un derecho a las vacaciones, tenga un derecho a irse de vacaciones. Es decir, que son 2 cosas diferentes. Puedes tener días de vacaciones que te deja tu empresa, pero si luego no tienes el dinero para irte de vacaciones, pues aquí hay un límite. Y es esto que vamos a tener que trabajar para que el turismo
sea sostenible. Es un trabajo complicado, porque son modelos económicos que a lo mejor no existen. Es decir, que actualmente cuando vamos a decir a un hotel que tiene 400 habitaciones, pues a lo mejor tiene que tener menos habitaciones, con un restaurante con menos gente, con actividades con menos gente, te va a decir, sí, pero este modelo no me cuadra a nivel económico. Pues vamos a tener que ver primero si la demanda sigue pidiendo este producto. Si lo sigue pidiendo, pues a lo mejor no vamos a acelerar la evolución, pero si aceleramos o si la demanda pide que sea más pequeño y que haya menos gente, pues aquí tenemos que inventar un nuevo modelo económico. Es decir, que ahí, por eso en el libro hemos ido hacia un cambio también de sociedad, por eso hemos hablado de turismo y humanidad, porque vamos a tener que seguir esta evolución. Si miramos desde la prehistoria, la gente va viajando. Ha empezado a viajar para comer, ha empezado a viajar para resistir al cambio climático, ya entonces ya empezaba el cambio climático, era otro, pero hubo un cambio climático. Luego se cambió y viajó para conquistar territorios, luego para hacer comercio, luego para el placer, para viajes de placer y de vacacional. Pues ahora vamos a reinventar algo en una evolución. Ahora lo que pensábamos tener 10 años para hacerlo, con mucha probabilidad lo vamos a tener que hacer en menos de 3-5 años si tenemos suerte. Bueno, es un reto nuevo y ahí pues lo digo y me puedo permitir decirlo porque lo ponemos en el libro. Los estados van a tener que ayudar a los empresarios, van a tener que ayudar a las pymes, van a tener que ayudar a los destinos. Va a ser complicado. Nosotros en Francia hemos llamado esto la solidaridad con el turismo y es lo que vamos a tener que fomentar, organizar, y a lo mejor pues es donde vamos a ver que el turismo es 10% de nuestra riqueza mundial, con lo cual vamos a tener que reinvertir todos juntos en esta riqueza mundial para poder transformarla y que sea sostenible. Muchas gracias, Michelle. Yo creo que también contestaste algunas consultas, como la que tenía Diana Guerra, que nos hablaba de eso, nos hacía la consulta como del tema sustentabilidad que habías planteado, ¿no? Una nueva manera de plantearse las cosas y a lo mejor no volver a estos lugares tan colapsados. Gustavo, te hago la misma pregunta a ti, y por supuesto también cómo ves tú el punto de vista de la demanda, cómo lo plantean en el libro, pero también con una mirada de que efectivamente en nuestra región, obviamente las condiciones económicas no son las mismas, a lo mejor afecta siempre todo más, ¿no? No sé si el movimiento turístico va a ser el mismo que replicado en Europa, quizás menor porque van a haber más restricción económica de los mismos viajeros. Cuéntanos un poco tu visión. En esto tenemos que ser muy claros. Gustavo, perdón, te pido porfa que nos han dicho que se escucha un poco bajo. Yo te escucho bien, pero al parecer se escucha un poco bajo. Espero, subo un poco la voz, así el tono de voz, y ahí está bien, muy bien. No, lo primero decirles que Latinoamérica, y esto lo están reflejando la mayoría de las grandes organizaciones económicas del mundo, va a ser seguramente la que más sufre las consecuencias económicas de esta crisis. En Latinoamérica y en los países emergentes nosotros vamos a ser los que vamos a sufrir, y en ese sentido nos tenemos que preparar todos. Repito, esto no es un problema, esto es un problema global, es un problema que nos está pasando a todos. Los flujos turísticos van a ser menores, el desarrollo y la recuperación va a ser progresiva, va a ser lenta. Lo primero va a ser lo cercano, por lo tanto lo primero va a ser lo próximo, el turismo interno, pero también va a ser el turismo más de naturaleza, el ecoturismo, con lo cual un país como Chile tiene en ese sentido, tiene también una oportunidad, porque así como se van a venir, en cuanto podamos, pensemos que esos 4.000 kilómetros de frontera que tenemos con Argentina, que nos separan o nos unen, según como lo veamos, el trabajo que se puede hacer nos genera una cercanía con tu principal cliente. El principal cliente de Chile son los argentinos, uno de los principales clientes, con lo cual ahí tenemos también la posibilidad de cercanía de un lado y del otro de la cordillera. Lo primero va a ser lo próximo, luego seguiremos con los limítrofes más cercanos. Creo que, como te decía, ahí vamos a tener una oportunidad.
la tendencia va a ser a buscar sustentabilidad, se va a profundizar, se va a mejorar la relación entre los turistas y los residentes. No va a ser menor, ni va a ser poco importante cómo se dé esta relación de mutuo interés entre turistas y residentes. En esto los destinos tienen que trabajar muy bien este eje porque va a ser básico en esta recuperación. Yo creo que en ese sentido de turismo naturaleza, Chile tiene una enorme oportunidad. Creo que y también la Argentina, creo que hay destinos que hoy no estaban en la agenda que van a aparecer. Hay ofertas de productos que no estaban en la agenda que van a aparecer. Lo que sí tenemos que ser capaces es de entender este fenómeno global que estamos viviendo y como te decía, esperar que en el próximo temporada de verano estén dadas las condiciones de apertura de vuelos y de fronteras para que podamos volver a interactuar entre nosotros. El 70% del turismo internacional, de las divisas que generamos en América del Sur, proviene de la propia América del Sur. El 70% depende de nosotros mismos, de nuestro funcionamiento. Por lo tanto, ahí debe estar el foco. Pero preparémonos todos, los flujos van a ser menores, todos vamos a ser más pobres, vamos a tener que empezar de nuevo en muchos casos. Yo creo en el turismo, creo en la potencialidad de nuestra gente, de nuestro sector, enormemente. Finalmente digo que aunque somos los que más lo estamos sufriendo, somos también los primeros que cuando tengamos la mínima oportunidad de ponernos de pie, nos vamos a poner de pie con la valentía y la fortaleza que siempre hemos tenido. No tengo ninguna duda que todos los que están ahí detrás de este Zoom, de cada rincón de Chile, como de cada rincón de la Argentina, que son los que la estamos pasando peor, porque no hay sector más golpeado en el mundo entero por la pandemia como el nuestro, porque los valores nuestros, que son lo de la libertad, lo de la apertura, lo del viaje, lo de la salida, son los opuestos al coronavirus, que es el encierro, el aislamiento, el distanciamiento. Nosotros no nos gusta distanciarnos, nos gusta abrazarnos, nos gusta juntarnos con los demás, nos gusta compartir, necesitamos eso, somos eso el turismo. Nosotros somos la vida. Y entonces esa búsqueda de la vida y la vida misma va a volver a florecer. Pero sepamos que esto va a ser de a poco, progresivo, que nos va a costar. Pero sabiendo, como sé, porque conozco mi sector como ningún otro, sobre todo el de Sudamérica, que tengamos que empezar de cero, porque hemos perdido todo, nos vamos a volver a poner de pie. Gracias, Gustavo. Ahora se te escuchó fuerte y claro, y fue grato tu mensaje. Miren, vamos a hacer la última pregunta, sobre todo nos interesa conocer cómo lo han visto, lo que han reflexionado en el libro. Vamos a hacérsela, partimos por ustedes dos y después también vamos a hacérsela a la Andrea, que es todo el tema de fronteras, ¿no? Hay harta pregunta que también nos está haciendo ya los participantes sobre el tema de fronteras, de política de Estado y fronteras. ¿Cómo va a suceder esta apertura? ¿Cómo ya está sucediendo en algunas partes entre Europa? ¿Y cuáles serán las restricciones? ¿Qué ha pasado? ¿Qué medidas para la transición y reactivación? Michelle, cuéntanos primero como del área más del hemisferio norte, cómo ha sucedido. Después Gustavo también nos cuentas acá la mirada regional y después también le vamos a preguntar a la Andrea más bien como qué medidas visualiza que vamos a ir tomando en nuestro país. Michelle, porfa, sin más te dejo tu... Sí. Lo primero vamos a partir del diagnóstico. Hemos tenido una capacidad tremenda en cerrar nuestras fronteras. De un día para otro, todos los países han cerrado sus fronteras uno a uno, diciendo que ya el virus con la frontera ya no pasa. Bueno, primer error. Es decir, que ahí vemos que las fronteras no han parado el virus. Nos permite tranquilizar a la gente cuando ponemos fronteras. El problema es que cuando ponemos fronteras en nuestra historia es muy difícil volver a abrirlas. Es decir, que volver a dar la confianza a la gente en volver a abrir las fronteras es muy complicado. Con lo cual, en Europa lo hemos visto. Cerrar, hemos tardado 48 horas en cerrar todas nuestras fronteras entre los países que, por supuesto, no lo olvidemos,
hay 23 que hacen parte de un grupo que se llama Schengen, en el cual pues normalmente no existen estas fronteras. Pues de un día para otro hemos visto que hemos sido capaces de volver a poner control de frontera. Esto ya ni psicológicamente ni legalmente lo teníamos previsto, pero en 48 horas se hizo. A la hora de volver a abrir las fronteras, pues todo el mundo se ha puesto de acuerdo para decir volvemos a abrir, y el día de la apertura había 6 o 7 que no abrían. Con lo cual ya vemos esta dificultad. Ahora que están abiertas, porque ya hemos vuelto a abrir todas las fronteras dentro del espacio Schengen, que oficialmente, y eso es importante decirlo, oficialmente estas fronteras nunca han sido cerradas. Pero si pones tantos controles, si pones tantas normas de sanidad, si pones 14 días de confinamiento, pues para poder cruzar la frontera, no hay ni Dios que quiera cruzar la frontera. Con lo cual, hay la parte oficial y hay la realidad. O sea que ahora tenemos las fronteras abiertas, el virus sigue existiendo en todos los países europeos, y lo único que estamos diciendo en los medios es saber cuándo vamos a volver a cerrar las fronteras. Es que no hemos aprendido en los 4 últimos meses que de abrir o cerrar la frontera no te cambia la identidad del virus ni la dificultad. Lo único que hace es tranquilizar a la gente, porque tenemos la sensación de que bloqueamos los flujos. Os voy a dar un ejemplo. En Francia, habitualmente cada año tenemos más de 35% de los franceses que se van en el extranjero de vacaciones. Pues tenemos las fronteras europeas, están todas abiertas. Podrían ir a España, Portugal, Italia, Alemania, donde quieran. Pues este año no tenemos más de 14% de los franceses que van a ir al extranjero. Es decir, que no es porque cierras las fronteras que la gente no va. La gente no va porque no quiere moverse, o porque no tiene el dinero y no puede. O más grave, es porque las compañías aéreas no vuelven a volar. Es decir, que actualmente en Europa no tenemos más de 40% de la capacidad aérea que esté rearrancado. En el libro lo ponemos y creo que hemos acertado en esta cifra. En diciembre no habrá más de 50% de la capacidad aérea mundial que estará en marcha. Con lo cual, sí hay un problema de frontera. Sí, el cerrar fronteras no soluciona los problemas, nos tranquiliza. Y tranquiliza la población. Ahora, y Gustavo lo ha dicho antes, el problema es que detrás estamos generando inconscientemente que el turista y el extranjero lleva virus. Con lo cual estamos creando aquí psicológicamente la posibilidad de pensar que cuando hay un turista que viene nos lleva el virus. Y eso es un problema. Os voy a contar una mini anécdota y voy a intentar hacerlo lo más corto posible. Me subo en el tren entre Bordeaux y París la semana pasada, y en este tren pues hay una chica linda de menos de 30 años al lado mío. Yo voy con la mascarilla, ella también, y tengo una tos asmática y empiezo a toser y le digo, no te preocupes, que es asma, lo tengo desde pequeño, es asma, no pasa nada, tengo la mascarilla, he hecho el test. La chica se ofende y me pide bajar del tren. Y le digo, no me voy a bajar del tren, que me voy a París a una reunión importante. No, pero usted se tiene que bajar del tren. Y se empeñaba a hacerme bajar del tren. Paró el controlador para decir, por favor, hacer bajar a este señor del tren porque está tosiendo. Y el controlador le ha dicho, usted señora, si quiere, como el tren no ha salido todavía, bájese del tren. O váyase a segunda, que hay sitio libre. Y la chica se ha levantado y se ha ido. Creo que esto, si lo ponemos a su extremo, vamos a crear conflictos y tensiones muy importantes. Con lo cual, y para volver a tu pregunta, cuidado con las conversaciones que tenemos con las fronteras, porque es muy difícil el trabajo que hemos hecho en los 50 últimos años para abrir nuestras fronteras y para conseguir hablar de todo un continente, América del Sur, o de hablar de Europa y de hablar de continentes en vez de hablar de países.
ha sido muy complicado que la gente pues, pueda circular. Ha sido muy importante que la gente pueda encontrar libertades. Es muy importante que lo tengamos en la mente, porque actualmente el problema no es un problema de fronteras, es un problema sanitario y es un problema económico. Y el problema sanitario se solucionará con vacunas, no se solucionará con fronteras. Y se solucionará si respetamos algunas reglas básicas de distanciación, de mascarilla y a nivel sanitario. Con lo cual, intento decir las cosas que a lo mejor es difícil decir cuando estás en tu propio país, lo digo aquí con toda tranquilidad y toda confianza, pero es importante volver a dar confianza, primero para que la gente viaje en su propio país, eso sí, pero no es suficiente. Es decir, que en Francia cada año recibimos 95 millones de turistas extranjeros. Gastan 3 veces lo que gasta el mismo número de franceses viajando. Con lo cual, el gasto nunca será lo mismo. Tenemos que recuperar también el turismo internacional. Y para que podamos recuperarlo, las fronteras tienen que estar abiertas. Gracias, Michelle. Nos quedó súper claro tu visión. Y bueno, y supongo que esas anécdotas nos irán pasando también ahora, porque hay gente que bueno, nosotros estamos un poco acostumbrados en las grandes ciudades, modo ya coronavirus, pero hay muchos sectores y localidades, me imagino que en Francia igual, aquí que no existe una mascarilla en el pueblo porque no ha llegado coronavirus, afortunadamente, están en otro modo, ¿no? Y cuando se haga turismo y volvamos a esos lugares, vamos a tener también estas diferentes visiones y estos sustos, estos miedos van a aflorar. Gustavo, cuéntanos un poco cómo ves tú el tema de fronteras también en la región, cómo va a suceder esta apertura, cómo debiese suceder también, cómo debiésemos intencionar en la región que eso ocurra, porque es una conversación que está abierta en muchos casos todavía en esta parte del mundo. Kissinger decía que esta pandemia nos había devuelto al medioevo, había producido en la humanidad un anacronismo, porque hemos vuelto a la ciudad amurallada. Y de esto no se sale con murallas, de esto se sale con cooperación. De esto, los que piensan que el aislacionismo es la solución, se estarían equivocando. Mientras haya un país con enfermedad, vamos a estar enfermos todos, es imposible. De esto se sale con más cooperación, con más integración, con más cooperación sanitaria, económica, social. Es imprescindible que entendamos esta lógica y que no pensemos que encerrándonos vamos a encontrar la solución. Yo en ese sentido estoy bregando para que nosotros entendamos esto, que es imprescindible, que lo dijo muy bien Michelle en su anécdota personal. Los riesgos también son que generemos efectos psicológicos en nuestras poblaciones, y por eso decía antes que la relación entre los residentes y los turistas no va a ser neutral a la hora de recuperar un destino. Porque si tenemos, si nosotros creemos que porque alguien que venga de afuera y sea un turista nos está trayendo el virus, estamos absolutamente equivocados. Estamos teniendo una falsa percepción, pero además muy preocupante desde el punto de vista de los efectos espirituales. Porque si nosotros esto nos vuelve xenófobos, discriminadores, y en definitiva nos vuelve un expulsor del diferente, hemos perdido la batalla de la paz y de la concordia en la humanidad que venía ganando el turismo desde hace años. Casualmente el turismo, y está demostrado, mientras más gente ha viajado, la gente más viajada, la gente que más se ha conectado con otro, que ha tenido oportunidad de conocer otras culturas, la diversidad que es el mundo, que somos en este planeta, es gente que tiene una cabeza mucho más abierta, gente mucho más tolerante, gente mucho más dispuesta a encontrarse con los demás, gente que tiene mucho más pacífica. Entonces, viajar, finalmente, ser turistas, nos hace ser mejores. Entonces, nosotros no, el intercambio entre, por ejemplo, entre Chile y Argentina, nosotros tenemos que entender que nos tenemos que preservar los unos a los otros,
que no es que un chileno va a contagiar a un argentino un chileno, que tendremos que tener protocolos, pero tenemos que pensar que esta recuperación viene a partir de la cooperación, de la integración y de recuperar lo antes que podamos un proceso de normalidad, porque como bien dijo Michelle, lo dijo también Andrea, vamos a transitar un periodo de transición que recién se va a culminar con la vacuna, donde vamos a tener que convivir con el virus. Y ese periodo de transición no nos puede hacer que lo vivamos siendo peores personas de las que éramos. Tenemos que ser al revés, tenemos que resurgir mejores de todo este sacrificio. Lo dijo Andrea, de este gran golpe que hemos recibido del mundo entero. Tenemos que salir mejores. Seguramente seremos más pobres, pero mejores. Y con una capacidad de recuperación a partir de la cooperación. Me parece que es el camino, y por eso tampoco creo que una frontera cerrada sea una solución, más allá de que lo pueda hacer simplemente en un momento determinado frente a la necesidad de saber a qué nos estamos enfrentando y cómo enfrentar un problema. Muchas gracias, Gustavo. Es verdad, aquí vamos a salir todos cooperando, si no nos va a ser súper difícil esta salida. Andrea, también te pregunto a ti, preguntas sobre temas de frontera, que voy a aprovechar incluso a adelantarme a linkear algunas consultas que nos han hecho, por ejemplo, Hernán Torres, Héctor Barrias, que nos han preguntado sobre qué se le exigirá al turista en la apertura de la frontera. ¿Qué pasa, por ejemplo, si en nuestro aeropuerto nos da positivo alguien con temperatura? Que tiene que hacer cuarentena, dónde la va a hacer, hay algún resguardo de eso. Eso respecto a las fronteras, y también un poco también adelantándome, aprovecho la pregunta de Héctor, que nos dice, una vez que cuando esté el tema de la frontera y una vez que abran, ¿cómo van a actuar también nuestras OIT, nuestras oficinas de información turística? ¿Cuál es el rol que van a tener ahí de cara sobre todo a público extranjero? Mira, Beatriz, yo creo que tomando un poco también lo que nos decía Michelle y Gustavo de este periodo de transición, yo entiendo y empatizo mucho con la necesidad de tener certeza. A nosotros siempre nos preguntan, y en cada seminario que tenemos, a mí me preguntan efectivamente, bueno, pero ¿cuándo abrimos? ¿Cuándo abren la frontera? ¿Pero qué va a pasar? Pero dime, porque yo entiendo que uno necesita tener esa certeza. El problema hoy día es que no están esas certezas, que nadie hoy día es capaz de poder dar esas certezas, ni nosotros como autoridades. Nosotros también, como autoridades del turismo, estamos trabajando en conjunto con las autoridades sanitarias, que son las que están tomando hoy día las determinaciones. Nosotros, por supuesto, que levantamos todas las necesidades de la industria, pero sin embargo, como nos contaba Michelle, nosotros entendemos y sabemos que es necesario abrir las fronteras, que es necesario que además que cuando se abren las fronteras no se exijan idealmente las cuarentenas de los 14 días, porque ¿quién va a venir a un destino nuestro a encerrarse a un lugar? Eso es no poder abrir el turismo. Entonces, estamos en conversaciones, pero es muy difícil decir la fecha. Cuando uno mira además la apertura de las fronteras en el resto de los países, todos los países tienen políticas distintas. Hay algunos que han montado clínicas en los mismos aeropuertos, hay otros que le exigen que vengan con el PCR, que se hagan el PCR. Siempre hablamos de la seguridad. Y hoy día yo creo que esa palabra yo la transformaría efectivamente en lo que ya hemos hablado harto, en confianza, en poder, porque nadie hoy día es capaz de asegurar que alguien se subió a un avión sin el virus y llegó a nuestro país o a nuestro destino con el virus porque se lo pegó o arriba del avión o porque estuvo en algún otro lado, porque no tengo idea. Entonces, por eso que no hay tampoco consensos entre tener estos pasaportes sanitarios donde te estampan el que tú me aseguras, porque eso no existe, eso no va a existir. Lo que sí va a existir es cómo yo me cuido, es cómo el otro me cuida y me cuida a mí. Entonces,
En términos de la apertura de fronteras, lo que yo les puedo decir es que nosotros estamos trabajando con la autoridad sanitaria, estamos haciendo un levantamiento de cuáles son las políticas que mejor han funcionado en otros países, pero también me gustaría transmitirles que aquí tenemos que trabajar poniéndonos en todos los escenarios. Me preguntan, por ejemplo, tenemos el eclipse el 14 de diciembre. A mí me encantaría que pudieran venir extranjeros, así como vinieron el año pasado, pero nos tenemos que preparar para todos los escenarios, para el escenario en que tengamos fronteras abiertas, que podamos tener fronteras abiertas con algunos países y no con todos, como lo estamos viendo en Europa, pero también para vivirlo desde el punto de vista nacional, también, si es que ese escenario no es posible. Entonces, y esto también lo hemos hablado muchas veces, la flexibilidad que tenemos que tener nosotros para ir funcionando, también tenemos que incorporarla. La preparación, porque alguien ponía en el chat cómo Senatur se prepara, me preguntaban por las oficinas de información. Yo creo que aquí todos nos tenemos que preparar. El sector privado, las personas, los organismos públicos. Nosotros créanme que estamos haciendo todos los esfuerzos por prepararnos de la mejor manera posible y siempre estamos, y siempre nos falta, siempre sentimos que nos falta porque la magnitud de esta crisis es tan grande que tratamos de cubrir todos los elementos, estamos trabajando con los protocolos, haciendo muchos webinars, haciendo capacitaciones, estando presentes y acompañando este proceso, pero creo que es importante también entender que este proceso es de todos, y donde todos los actores, me gustó mucho lo que Gustavo también decía sobre el tema de las comunidades y cómo el turismo impacta, y nosotros tenemos que entender que sí impacta los distintos destinos. Y hoy día efectivamente hay destinos que están mucho más cuidados, pero que cuando, en la medida en que vayamos teniendo, y creo que ayer en la conversación que tuvimos con Michelle también lo vimos, cómo de repente nos vamos a ver enfrentados a que destinos van a tener una afluencia de personas y cómo esos destinos también, también se preparan. Creo que pasé como por distintas temáticas. Sí. Que estado, ahí no te voy a soltar todavía, Andrea. Te voy a preguntar, lo que pasa es que ahí tocaste un punto que lo tocó Michelle también, que es, y me lo comenta acá la Tatiana Geldres, que efectivamente hay un tema con el miedo de la población, ¿no? El miedo de la población a la aversión que hay en algunas parte de la población a este bicho, ¿no? Al coronavirus. Y que en algunos casos se funda mucho, pero también hay parte que hay como que habría que hacer algún tipo de conciencia turística. ¿Cómo ves, Andrea, como algún tipo de campaña que nos ayude a sensibilizar y a la comunidad respecto a qué hacer o qué no, seguir los protocolos para bajar esa ansiedad o ese miedo a veces que va a ocurrir, ¿no? Respecto al coronavirus? Bueno, yo creo que efectivamente la conciencia turística desde dos puntos de vista, yo creo que también lo hemos tocado durante este rato, el turismo, la importancia que tiene el turismo hoy día para los distintos territorios y el alcance que tiene es bien importante, pero también nosotros tenemos que ir considerando, y creo que lo hemos trabajado también a través de los directores regionales de Senatur, en conjunto con los gremios también, con los cuales no hemos perdido la conversación permanente que hay que tener, en el cómo vamos sensibilizando también y le vamos dando la tranquilidad a las comunidades de que vamos a aplicar los protocolos, de que vamos a ser cuidadosos con lo que vayamos implementando. Lo tenemos bien mapeado, que tenemos que trabajar con el tema de la conciencia turística, con los residentes también, con las autoridades locales. Hemos visto cómo los alcaldes también han tenido un rol fundamental durante esta crisis y nosotros hemos tenido también reuniones con la Asociación de Municipios Turísticos, porque aquí este trabajo es un todo. Es el cómo salud, con economía, con las autoridades locales. Lo hemos visto mucho ahora en los cambios de fase, sobre todo cuando pasamos de la fase 3 a la fase 4, que es una transición bien importante, cómo se activa toda una red de trabajo conjunto con los gremios, y ahí nos damos cuenta, de verdad, y quiero ser bien enfática con esto, en que por más que nosotros decimos que tenemos que prepararnos, cuando llega el momento,
la realidad nos dice que en realidad no nos preparamos lo suficiente. Trabajamos lo suficientemente en los protocolos, que no vimos todos los detalles y seguimos haciendo cosas que están como bien sobre la marcha. Entonces, yo creo que eso es un desafío para todos, para el sector privado, para los empresarios, para nosotros también como autoridad, que tenemos que hacer y seguir redoblando los esfuerzos para poder seguir, como hablábamos, dando estos pasos hacia adelante. Gracias, Andrea. Ahora me voy a ir un poquito más al mundo empresarial. Michelle, nos preguntan aquí, Francisco Ross, ya me estoy yendo a las preguntas de los participantes. ¿Cómo se visualiza la supervivencia de las microempresas, ¿no? Hostales, turoperadores, etcétera, que tendremos que adaptarnos, ¿no? Lo que hemos hablado hoy día en el relato es que hay mucho de adaptación a un nuevo escenario con menos huéspedes, más costos debido muchas veces a que los protocolos implican costos. En algunos casos no son altos, pero implican costos, etcétera, ¿no? Hay un costo quizás mayor. ¿Cómo ven esta supervivencia de las empresas? ¿Cuál es el consejo? ¿Cómo lo has visto también? ¿Cómo ha sido el caso en el contexto francés y europeo? A ver, para empezar, y no es un discurso positivo inicialmente y luego lo transformo porque soy alguien muy optimista. Creo que en este periodo van a desaparecer entre un 20 y un 30% de las empresas turísticas existentes. En Europa ya lo estamos viviendo. Y no son solo pequeñas o solo grandes, es de todos los niveles y de todos los tamaños. Si miramos los grandes, en Europa tenemos una, se ha caído antes del COVID, que era Thomas Cook. Luego, ahora tenemos compañías como Carlson Wagon Lee Travel, como el grupo TUI alemán, que están en grandes dificultades. ¿Por qué? Pues porque está cambiando la forma de viajar, está cambiando la capacidad aérea, está cambiando el producto, se está cambiando el canal de distribución. Es decir, que ahí tenemos que repensar todo. Por ejemplo, el canal de distribución hemos visto, y hoy es un buen ejemplo, estamos haciendo una conferencia en digital, en virtual, cuando antes yo me hubiera venido a tomar un vino a Chile y a hacer la presentación en Chile. Y es lo que haré cuando podremos hacerlo. Pero estos cambios ahora los tenemos integrados, lo hemos hecho muchísimo más rápido. Hace años que estos sistemas de videoconferencia funcionan, pero los grandes directivos de las empresas habitualmente no querían utilizarlo porque hay el lado humano y tal. Y esta vez, pues como hemos sido obligados a hacerlo, se han incorporado en nuestro funcionamiento. Ahora, ¿por qué estoy optimista? Pues estoy optimista porque al final el lado humano lo queremos volver a integrar inmediatamente en nuestro funcionamiento. Y la gente actualmente en Europa está buscando agencias de viajes de calle porque tienen miedo de reservar algunas cosas en digital, porque hemos visto que cuando has reservado de vez en cuando en digital una compañía aérea que era una compañía low cost que no sabías de dónde venía y que aterrizabas en un país en el cual pues tu representación diplomática te dejaba un poco solo, pues has acabado regresando a tu país 45 días después sin reembolso de tu billete aéreo y sin ninguna agencia para ir a quejarte o a pedir algo. O sea que actualmente también estamos volviendo a la intermediación y a tener este reaseguramiento, no sé si se puede decir así, de las personas. Ahora, hay muchas actividades que van a desaparecer. Hay cosas que no van a volver a hacerse, y he visto uno dentro de la conversación, dentro de las preguntas, ¿qué va a pasar con los grandes eventos? ¿Qué va a pasar con las ferias? Pues es un problema. Es decir, que de momento no está solucionado
Es decir, que no hay ningún país, ningún protocolo que de repente ha vuelto a autorizar grandes eventos de un día para otro. Es complejo. Es decir, que ahí se integra que las compañías, las empresas reducen gasto, con lo cual reuniones y eventos tienen ya menos gente. Luego, a nivel sanitario, juntar gente es complicado, con lo cual tampoco va a funcionar esta parte. Se va a necesitar como mínimo 18 meses para que vuelva a empezar a tener la capacidad aérea, a poder juntarse y a poder tener económicamente la capacidad en financiar estos eventos y estos desplazamientos. Con lo cual, el impacto, cuando me lo preguntas, pues inicialmente muy duro, porque va a haber pérdidas de empleos, va a haber cierre de empresas, entre un 15 y un 20%, y en algunos países y algunos destinos hasta un 30%. Un sitio que está muy masificado, que necesita aéreo internacional, pues en los próximos años va a tener dificultad en rearrancar. Con lo cual, es todo esto que tenemos que integrar para poder reinventar cuando es necesario. Pero cuidado, y ahí insisto, cuidado de no destruir algo que a lo mejor va a volver a funcionar. Es decir, que tenemos que observar. Tomemos un tiempo también para observar, lo decimos en el libro. No escuchemos solo lo que la gente dice, porque hay mucha gente actualmente le gustaría que no hubiera aéreo, que no hubiera hoteles, que no hubiera turistas, porque para defender un modelo de defensa de la naturaleza, pero que va mucho más allá que defensa de la naturaleza, que es de decrecimiento, y aquí pues no sabemos si es realmente lo que la gente quiere. Con lo cual yo digo a los empresarios, y he trabajado 23 años en el sector privado, y voy a volver al sector privado, cuidado, observemos. Hasta ahora el turismo era, creamos una oferta y vamos a buscar la demanda. Ahora, por una vez, parémonos, miremos si hay una demanda para el producto que existe ahora. Si no existe, hay que tener la flexibilidad y buscar los medios para transformarlo. Y si es una oferta que todavía la gente pregunta porque no tiene medio financiero para pagarse otro, pues a lo mejor habrá que adaptarlo, pero tendremos más tiempo. Y cuidado de no destruir un negocio que a lo mejor lo único que necesita es ayuda para aguantar estos meses que a lo mejor nos llevan a un año y medio para volver a rearrancar. Gracias, Michelle. Gustavo, voy a seguir con el tema empresarial que nos preguntan, a ver, ¿cuál es como el consejo tuyo a nivel empresarial? Has hablado mucho en tu intervención anterior del tema de la cooperación, de que esto salimos juntos. Concretamente nos preguntan, ¿cómo creen que debería ser esa sinergia entre el gobierno nacional, municipal y específicamente el sector empresarial para que se pueda sobrevivir, ¿no? ¿Qué apoyo, qué rol también tiene que tener el sector privado en esto? ¿Cómo ves desde ese punto de vista esta consulta? A ver, lo voy a decir y sé que la situación económica no es la misma en todos los países y en todos los continentes del mundo, con lo cual entiendo también las dificultades económicas que se puede tener en aplicar lo que se hace. A ver, la gran dificultad de las empresas en los próximos meses es conseguir aguantar o reconstruir fondos propios y seguir teniendo tesorería para aguantar durante un año. Con lo cual, aquí hay dos cosas. Hay que conseguir de una forma u otra apoyar a las empresas para reconstituir fondos propios y o permitirles tener garantías para que puedan hacer préstamo para poder financiar su tesorería. Es decir, que en Francia, y cojo este ejemplo, lo que se ha hecho es una garantía del Estado y de las regiones hasta 90% para conseguir garantizar un préstamo, eso dejando 10% de garantía para el empresario, pero dejarle la posibilidad de tener esta financiación para aguantar este periodo. Y del otro lado, pues se está empezando a dar ayudas cuando detectamos que el negocio necesita transformarse. Y si la transformación se hace
hacia un turismo más sostenible, es decir, con un modelo de entorno natural, económico y social, pues se le ayuda, en este caso, con subvención. Es decir, que son las dos partes, fondos propios con subvenciones y con ayuda de buscar inversores franceses o internacionales, y por el otro lado, la financiación y dar garantías para poder tener financiación en los bancos, porque será lo más complicado. Muchas Bueno, gracias. Gustavo, te hago la misma consulta a ti para nuestro caso regional del Cono Sur. bueno, lo decimos en el libro también. Este fenómeno extraordinario amerita una extraordinaria también relación público-privada como no inédita, como nunca vimos antes. Mi sugerencia, no solamente para todos los destinos de la región, es que todos nos integremos, nos pongamos a trabajar juntos, que todos nos acostumbremos como casi en una guerra a darnos cuenta que mientras más unidos estemos como colectivo, como destino, más posibilidades vamos a tener de salir adelante, que todos nos ayudemos a ayudarnos, que todos seamos capaces de entender que no podemos ser tampoco inerciales, que estamos en un proceso de nueva adaptación a una nueva realidad, con lo cual vamos a tener que replantearnos todo lo que hacemos, pero como te decía antes, creo profundamente en la capacidad de resiliencia de nuestro sector. Y creo profundamente también en lo que significa, lo que ha significado que los líderes del turismo, lo que venimos hablando porque los conozco, porque conozco muy bien a quienes están liderando esto en Chile, pero así conozco muy bien a todos mis colegas de la región, sé del compromiso que tienen con este sector que estaba llamado a ser el mayor dador de empleo en el mundo que venía. Y entonces no tenemos que perder de vista jamás que en el medio de la peor de las crisis, en cuanto tengamos la mínima oportunidad de volver a ponernos de pie, también va a ser el primero en ponerse de pie del sector de los servicios. Creo en el turismo como salida, a pesar de todo. Creo que el turismo sustentable nos va a dar muchas oportunidades. Y si me permiten, yo quiero, porque el libro en definitiva intentó ser una hoja de ruta, porque la incertidumbre, lo dijo muy bien a Andrea, y vi que algunos amigos que están escuchando plantean que necesitamos certezas. Y todos necesitamos certezas, pero lo que les debo de decir es que lo que tenemos no son certezas. Lo que tenemos son incertidumbres. Y que nuestro gran desafío, el gran desafío de nuestra inteligencia y de nuestro espíritu y de nuestra voluntad, es tomar juntos decisiones valederas, dar juntos respuestas valederas en un contexto de incertidumbre. Y esto es muy difícil. Esto es un ejercicio al que nunca estuvimos antes sometidos con esta tensión. Pero si estamos muy unidos, muy integrados en el sector público y privado, si estamos muy integrados también con nuestro propio territorio, con nuestra propia comunidad, y también si somos capaces de entender de que nos necesitamos entre todos, de que debemos cooperar, de que somos parte de un ecosistema, que no hay nadie aislado que pueda funcionar, la respuesta y el cambio vendrán antes. Yo tengo mucha confianza en Chile, y yo estoy seguro que Chile será uno de los países que antes que otros saldrán adelante. No tengo ninguna duda de eso. Y si me permite, Beatriz, yo me gustaría tirar unos tips. Claro que sí. Unos tips para la cantidad de amigos del sector privado que están ahí y que están acá, que están en el después. Están en el después porque, como decía, intento hacer un aporte como una especie de hoja de ruta en medio de tanta incertidumbre. Y en ese sentido, voy a leer unos tips que algunos hábitos nuevos generados por la pandemia permanecerán por mucho tiempo. Existirá mucha desconfianza en un alto porcentaje de personas en los primeros momentos. Viajaremos primero en lugares cercanos. Saldremos menos veces de nuestro país y lo haremos en general a países cercanos, quienes estimularán los intercambios. Necesitaremos sentirnos seguros. Fidelizar, y esto es muy importante,
Fidelizar será una palabra clave, tanto para operadores como para destinos. La reconstrucción vendrá de a uno. Los clientes iremos donde nos den confianza, nos reconozcan y nos garanticen seguridad. Si mis clientes son mis amigos, sabrán que querré cuidarlos. Las reuniones numerosas serán escasas. Los viajes tenderán a ser en solitario, en pareja, amigos o familia. Decaerán los viajes grupales. Habrá que preparar más ofertas a la carta. Deberán buscarse los nichos de clientes entre los que no sufrieron o sufrieron menos la crisis. El consumo de productos turísticos deberá adecuarse al nuevo contexto. La conectividad digital será indispensable. La conectividad digital será indispensable. Lo repito porque en nuestra región esto no es siempre así, no estamos preparados suficientemente. Los aeropuertos y fronteras serán más exigentes en sus controles. Coexistirán ofertas y oportunidades con precios más caros. Será fundamental desarrollar una oferta distintiva. La naturaleza saldrá ganando también turísticamente. La comunicación para la promoción deberá ser más humana y altamente creativa. Nada podrá improvisarse. La recuperación de un destino será directamente proporcional a la calidad y cantidad de la relación entre lo público y lo privado. Surgirán nuevos destinos. Habrá nuevos emprendedores en el sector. Se crearán nuevos empleos y servicios. La relación entre los turistas y los residentes deberá ser de mutuo interés. Y sobre todo, una gran cantidad de personas estará motivada y necesitada a salir fuera de su casa. Necesitaremos más que nunca visión estructural, sabernos parte de un ecosistema en interacción permanente. Me parece que es un buen aporte este párrafo del después, porque tiene una serie de tips que hemos trabajado mucho con Michelle, que están a lo largo del libro, y que esperamos también pueda ser de utilidad a todos los que nos están escuchando. Sí, por supuesto será de utilidad. Ahí recuerdo que yo creo que hay algunos que no alcanzaron a anotar, que querían anotar todo. Vamos a dejar grabada este disponible en Actividad de Turismo. Gracias, Gustavo. Muy útil tus tips. Y de hecho vamos a ir cerrando ya este espacio y me interesa también que en el mismo formato, con el formato de tips, nuestra directora y Michelle nos vayan cerrando. Andrea, te planteo yo un cierre como de tips, pero sobre todo en uno de los puntos que tocó Gustavo también, que es el tema de la confianza, de la seguridad y los protocolos. Ahí aprovechar de que nos puedas hallar, hay unas consultas que nos preguntan sobre cuáles son los protocolos que vienen, que va a ser parte como todo el proceso de confianza que vamos a generar en los destinos turísticos. Y algo que nos puedes, bueno, comentar acerca de todo el mundo protocolo, también sobre todo de cara a cuál es la visión que tiene Senatur respecto al rol que deberían hoy en día están los empresarios turísticos. Bueno, algunas cosas yo creo como efectivamente para ir cerrando, nosotros tenemos hoy día los protocolos que están a disposición de ustedes, que es el protocolo para gastronomía y para alojamiento turístico. Hicimos un cambio, hay algunas cosas que son obligatorias, hay otras que son recomendaciones, pero como lo hemos dicho ya en múltiples oportunidades, esto no se trata de quién me viene a fiscalizar y cómo me fiscalizan y si lo cumplo o no. Si nosotros queremos darle la confianza a nuestros trabajadores, a las personas que van a ir a visitarnos a nuestros destinos, es importante que apliquen ese protocolo. Nosotros estamos buscando una forma que esperamos ya contarles pronto de graficar esa adhesión a los protocolos que nos permita darle más confianza a
a los turistas que nos van a ir a ver. A mí me gustaría dejarles también, yo sé que nosotros como gobierno tenemos un montón de desafíos, pero también creo que tenemos el desafío de cada uno de los destinos y de todos los actores en el mirar esta reapertura gradual y que va a partir por lo regional. Yo siento que todavía nos falta con hacer ese cambio de switch y entender que el turista está muchas veces mucho más cerca de lo que nosotros creemos, y a ese turista que puede estar en la misma región, el cómo le hablo, cómo lo incentivo, qué es lo que le muestro, también es un desafío que nosotros vamos a guiar y vamos a acompañar, pero también creo que es parte un poco también de la conversación, de esta co-construcción de la hoja de ruta que hicimos con cada una de las regiones, con un trabajo de mucha conversación. Pues yo creo que eso es lo que más ha quedado claro, que aquí lo que no podemos perder es esa forma que tenemos, que nuestra industria siempre la ha tenido, pero que hoy día se hace indispensable, de poder tener esa conversación entre los distintos actores. Nosotros, y créanme que tenemos el compromiso de seguir haciéndolo, de estar presentes con los Activa Turismo, a través de los directores, con las reuniones con los gremios, de estar permanentemente en conversación para ir buscando juntos también esas respuestas que hoy día en este momento, en esta transición de incertidumbre, tenemos que ir buscando esas cosas donde podamos ir encontrando acuerdos y donde podamos ir dando pasos. Hoy día ya en la fase 4 ya es posible abrir los restaurantes, es importante que eso funcione bien, hay otras cosas que no tienen prohibición de funcionar que también pueden ir abriendo, lo que no está permitido en la fase 4 es el ir a la segunda vivienda, y por lo tanto siempre me preguntan también, ¿los hoteles pueden abrir? Los hoteles nunca han tenido prohibición de abrir, pero sí las personas tienen restringida la movilidad o la posibilidad de ir a dormir en otro lugar que no sea el domicilio. Pero ya en la fase 5 eso ya se nos abre. Entonces también tenemos que ir pensando en cómo los distintos destinos van a ir pasando a esa fase, si es que todo va avanzando bien desde el punto de vista sanitario. Yo creo que lo importante es que estamos dando esos pasos hacia la reapertura. Y no me voy a cansar de decirlo, depende de nosotros el cómo lo hagamos, para poder seguir avanzando en ese camino. Gracias, Andrea. Y vamos a finalizar este espacio con los tips que nos pueda dar Michelle, no solamente al sector privado, que los participantes principalmente hoy son del sector privado, pero también, por supuesto, a los gobiernos que estamos siempre del sector público atentos a qué podemos ir mejorando. Así que Michelle, danos tus últimos tips para ya ir cerrando la conversación. Bueno, como Andrea y Gustavo ya han dicho mucho, y que Gustavo solo ha leído un párrafo, parece que ha leído todo el libro, pero hay mucho contenido. A ver, yo voy a decir solo una cosa, y lo hemos dicho en el libro. El turismo es el reflejo de nuestra sociedad. Es decir, que actualmente observemos lo que estamos haciendo en el turismo y conoceremos lo que va a pasar con nuestra sociedad. Y si lo hacemos de esta forma, de verdad, que sea el nivel privado de los empresarios o que sea el nivel del gobierno y de las instituciones, pues vamos a actuar con muchísimo más realismo y con muchísimo más humanidad. Y es lo que necesitamos en los próximos meses, porque es muy difícil tomar las decisiones que hay que tomar, porque nadie sabe cómo se está haciendo la evolución, ni de la crisis sanitaria, ni de esta crisis económica sin precedente, porque es por la primera vez que tenemos una crisis económica que es planetaria. Con lo cual, ahí tenemos que hacerlo con tranquilidad, y todas las dudas y todas las preguntas que la gente se hace a nivel de turismo es porque lo hace con mucha ansiedad, porque saben que afecta también a su vida y a su sociedad. Cuando la gente pregunta si puede ir al restaurante, si puede coger un tren, si puede coger un avión, si puede ir a ver a su familia, si se puede ir a su residencia secundaria,
estamos hablando de turismo, pero estamos hablando de sociedad y estamos hablando de la vida cotidiana. Con lo cual, creo que tenemos que tener confianza que los políticos, sean el partido que sea el país que sea, están intentando hacer lo máximo, con poca información, con poca visibilidad. Con lo cual aquí, el libro, cuando vais a ver las otras páginas que no ha leído Gustavo, son reflexiones. Nos estamos planteando cuáles son las próximas etapas, cuáles son los próximos retos, cuáles son las próximas dificultades, pero también cuáles son los próximos objetivos que nos tenemos que fijar. Es decir, que ahí es una reflexión que tenemos que hacer común y muchas veces la tenemos que hacer entre diferentes países. Aprovecharos de lo que se ha hecho en otros países. Europa no ha escuchado lo suficiente lo que habían planteado los chinos. Ahora vosotros coger protocolos que ya hemos escrito, que hemos testeado, que hemos planificado, intentar aprovechar la poca experiencia que tenemos con unos días de antelación. Y creo que eso es importante, observar y ayudarnos entre los diferentes países para poder construir el después. Gracias, Michelle. Vamos a ir cerrando este espacio. Les agradezco mucho, Gustavo, directora, Michelle, por habernos contestado ampliamente las preguntas. Siempre quedan, ¿no?, en el tintero preguntas, pero por lo menos vamos avanzando en conocimiento. Me quedo con la conversación, con avanzar en este espacio de incertidumbre que tenemos, pero hay que avanzar igual, hay que avanzar en los protocolos para lograr una confianza turística, hay que trabajar conjuntamente, como nos reforzó Gustavo, y sobre todo que vamos a salir sí o sí, vamos a salir fortalecidos de esto, un poco con la experiencia que nos van dando los diferentes países, pero sí o sí vamos a salir conjuntamente. Espero que unos meses más podamos tomarnos ese vino que invitaría a Chile físicamente y presencialmente, que al final este bicho nos deje cruzar fronteras y nos deje sentarnos en una mesa conjunta. Si eso ocurre, nosotros ponemos aquí nuestro vino. Así que, sin más, les agradezco a los participantes del día de hoy y espero que nos volvamos a encontrar en un futuro. Gracias, Beatriz, y que viva Chile. ¡Que viva Chile! Gracias a todos, gracias. Que estén muy Gracias, bien, mira. muchas gracias. Gracias, Andrea. Aprovecho de dejar los invitados ya para este jueves, ya donde vamos a tener también otra charla especial de marketing digital con Carolina Astuya, Instagram, cómo crear comunidad y generar ventas, ¿ya? También los invitamos a que vayan siguiendo nuestras redes sociales porque hay varias información adicional a la actividad turismo, como son los diálogos que está haciendo la Asociación Internacional ATA, en conjunto con Subsecretaría y Senatur. Vamos constantemente en estos diálogos informando por nuestras redes sociales. Reiterar que va a estar esta, como todas las charlas, de nuestro espacio senatur.cl/activaturismo, y nos vemos este jueves. Un abrazo a todos, que tengan una muy buena tarde y unas buenas noches en el caso de Francia. Chao, chao. Gracias. Chao.